Vamos a empezar este acto que llevamos muchísimo tiempo esperando. Quiero daros las buenas tardes a todos los presentes aquí hoy, en esta tarde lluviosa y afortunada. El Ateneo de Granada, con la complicidad del Centro Lorca, de la mano de Marta Badía, ha querido premiarnos hoy con un encuentro muy especial con dos grandes maestros de la literatura española y muy especialmente de Federico García Lorca. Ellos son Andrés Soria Olmedo y Luis García Montero. No ha sido fácil reunirlos aquí, cada cual con su tarea cotidiana o en vuelos por una extensa geografía. Con Luis lo mismo se habla desde un pueblo de Madrid que desde Frankfurt o desde Brasil. Puedo alegrarme de tenerlos hoy aquí y de sentirlos cerca de mí y conmigo. La amistad que nos une se remonta a muchos años atrás. Como la mayoría de vosotros sabéis, Andrés Soria Olmedo es catedrático de literatura española en la Universidad de Granada. Un hombre sabio. Andrés lo sabe todo, o como se suele decir en la academia, casi todo, para no fallar. Luis García Montero es igualmente catedrático de literatura española en nuestra universidad, es Premio Nacional de Poesía, es ensayista, novelista, articulista y actualmente director del Instituto Cervantes. Esta tarde ellos van a conversar sobre la hermosa edición de las obras completas de Federico García Lorca que Andrés Soria ha acometido con la valentía y brillantez con la que habitualmente elabora o aborda sus trabajos. La editorial Biblioteca Castro ha sabido elegir muy bien a la persona adecuada para dar una luz nueva a estas obras completas de Federico García Lorca. Yo a Andrés y a Luis les tengo un gran respeto y admiración. Respeto y admiración que va más allá de la amistad que nos une, pues hará unos 40 años, ¿no, Andrés? Que no son pocos. Andrés fue compañero y... Quitamos años. Muy amistad. Hace unos cuantos más. Pero bueno. Hombre, algunos hay que quitar siempre. Claro. Decía que Andrés, compañero y referente en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, al que tantas veces he recurrido por matices propios de mi especialidad que es la filología árabe. Y siempre acertaba. Acuérdate cuando te decía, Andrés, tengo que hacer algo sobre el Quijote de la... Tú me decías, Maribel, no has caído en ricote, te tienes que ir. Entonces decía yo, pues sí. O sea, siempre Andrés, o Eduard Said, ¿no? Cuando me decía, tienes que tirarte por Eduard Said, siempre me guiaba en el camino. Y de Luis, ¿qué decir? De Luis sobran palabras, porque es mi hermano pequeño, es mi hermano menor, y al que quiero, como él bien sabe, y a las personas que se las quiere, ojo, que nadie se meta con ella, porque aquí está su hermana mayor para salir adelante. Le doy la palabra a ellos, que son los que tienen que hablar y bueno, y darnos este ratito tan bueno que todos esperamos. Nada más. Cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Maribel. Se nota que Maribel es de Ceuta.
si fuera de Granada, ni Andrés sería tan sabio, ni yo sería tan buena persona. Eso seguro. Está muy bien que en nuestra ciudad nos presente gente que viene de fuera, por lo que pueda pasar. Bueno, la verdad es que es un gusto estar aquí con Andrés para hablar de Federico García Lorca y de la edición que la Biblioteca Castro le encargó sobre la obra completa de Federico García Lorca. Un trabajo excelente y, bueno, abusando de su amistad, pues el Instituto Cervantes decidió regalarlo como regalo institucional e hicimos una versión especial de estas obras completas para tenerlas ahí, pues junto al Quijote o a las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, pues tener también de la mano de Andrés las obras de Federico García Lorca. Andrés ha sido para todos nosotros un referente en el estudio de Lorca. En Granada, Lorca ocupa un papel fundamental. Los estudios sobre García Lorca son tradicionales, pero la renovación de los estudios de García Lorca se deben sobre todo al magisterio de Andrés. Bueno, sí, yo recuerdo pues la labor que hizo como comisario en 1986 del cincuentenario de la muerte de Federico García Lorca, aquellos encuentros en torno a la figura de Lorca. Recuerdo, desde luego, trabajos suyos fundamentales dentro de la bibliografía general de Federico García Lorca, su libro Fábula de Fuentes, Tradición y Vida Literaria en Federico García Lorca, que publicó la Residencia de Estudiantes, si no recuerdo mal, en el 2004. Y antes, pues cuando se hizo todo el trabajo de edición y publicación de los textos juveniles, los textos inéditos de aprendizaje de García Lorca, pues él se encargó en los años 90, se encargó de la edición del Teatro Inédito de Juventud que publicó la editorial Cátedra junto a la poesía y a la prosa. En ese sentido, Andrés es uno de los especialistas de referencia y por eso encargarle esta edición era ir sobre seguro, y las ediciones de la Biblioteca Castro pues suelen ir sobre seguro. Recuerdo la magnífica edición que hizo de Antonio Machado, también un profesor de nuestra universidad, Pedro Cerezo, que hizo una edición maravillosa. Pues lo que hace Andrés es resumir años de trabajo, años de investigación, conocimiento, a la hora de situar a Lorca en su tiempo, en su contexto histórico y señalar algunas de las claves que deben recordársele a cualquier lector de Federico García Lorca. Una clave fundamental, por ejemplo, para mí es señalar que Federico García Lorca fue un poeta culto. No era muy buen estudiante, pero leía, estudiaba y sabía lo que leía y lo que estudiaba y a qué tradición acogerse y con quién establecer un diálogo. Y en ese sentido, pues las dinámicas creativas de Lorca en la poesía, en el teatro, en sus confesiones en prosa, están llenas de una sabiduría de un lector insaciable, con una clara conciencia de qué es lo que podía venirle bien a su mundo propio y cuál era el aspecto adecuado para destacar en un momento adecuado. En ese sentido, se puede encontrar pues una biografía de Federico García Lorca con sus detalles, pero son detalles puestos al servicio del diseño, la caracterización de un personaje que va a estar en el centro de la configuración de una obra literaria.
y a partir de ahí pues se hace un estado de la cuestión muy rigurosa, con una bibliografía muy bien seleccionada y muy bien leída para destacar los aspectos más importantes que merecen siempre ser planteados. Una clave tradicional en los estudios de Andrés sobre Lorca y sobre la generación del 27 es el destacar de qué manera estos autores hicieron una lectura modernizadora de la tradición y de qué modo interpretaron el desarrollo de la literatura clásica y contemporánea, las tradiciones, pero con ojos de renovación y de modernización. Muy importante en la configuración de Federico García Lorca toda la estirpe romántica, la crisis del yo, el sujeto escindido que tiene que plantearse pues, las tensiones entre su propio deseo, sus propias ilusiones y la realidad. Y cómo eso pues, va configurando la necesidad de acompañar y sentirse acompañado por una serie de figuras históricas, de personajes marginados, de mártires, que permiten encarnar pues, estas tensiones entre la realidad y el deseo. Y eso ocurre tanto en su poesía como en su teatro, y acaba caracterizando su propia obra por el tipo de opciones que se toman a la hora de generar personajes. Una mujer, un gitano, un negro, o a la hora de elegir estrategias que intentan señalar ese diálogo entre el deseo y la realidad para acabar dejando claro en dónde se sitúa la dignidad humana, en dónde se sitúa la solidaridad del autor que mira y que se pone de parte de las víctimas como compromiso político según el contexto, pero sobre todo como compromiso humano de trascendencia de lo que es la realidad. Estrategias también de lectura de la modernidad a través de la tradición y de la tradición a través de la modernidad que le sirvieron para aprovechar de primera mano muchos de los recursos vanguardistas, de los recursos de su tiempo, pero sin entrar en el callejón sin salida de un vanguardismo que agotara cualquier tipo de posibilidad en la comunicación con el público. Y esto, que tiene que ver con su poesía a la hora de llevar el ultraísmo al romance o a la hora de pactar con la mirada vanguardista que domina en Poeta en Nueva York, con las posibilidades de la poesía clásica en el Diván del Tamariz, por ejemplo, pues caracteriza también todas sus reflexiones sobre el teatro, cómo fue capaz de situarse ante un contexto dominado por el teatro comercial, cómo fue capaz de optar por un teatro donde la autoridad del género fuese una autoridad estética, una autoridad no comercial, una voluntad de comunicación, pero ese esteticismo no lo llevó a un teatro que no conectara con el público, sino un teatro que cogiera toda la tradición clásica que él había asumido también en su labor como director de la Barraca, recuperando pues, la tragedia, recuperando el drama rural y llevando a primera fila pues, territorios que habían tanteado ya otros autores pues, del mundo clásico o de la inmediata tradición escénica como por ejemplo Benavente. Andrés lo que hace es aprovechar una buena edición de las obras completas de Federico García Lorca,
que había publicado Miguel García Posada en Galaxia Gutenberg y el Círculo de Lectores, y como han pasado unos años, a partir de esa edición, pues aprovechar también todos los aportes nuevos que han ido viniendo de las mejores manos. Por ejemplo, pues las iluminaciones que sobre Poeta en Nueva York, a raíz del manuscrito conservado por Bergamin, pues utilizó Andrew Anderson, o algunas erratas que solucionadas ayudan a comprender una entrevista donde se habla de una obra de teatro, por ejemplo, que ofrece mejores claves que habían quedado confundidas en una errata. De manera que es una versión actualizada de las mejores ediciones de Federico García Lorca, tanto en las obras completas de Miguel García Posada como en todas las ediciones particulares que han ido apareciendo en Alianza Editorial de la mano de Mario Hernández, en la colección Austral o en Cátedra. Como digo, una selección muy rigurosa, muy bien leída y puesta al día de un autor que está vivo y está constantemente captando la atención, captando el trabajo de los investigadores. Como es normal, pues a mí me ha ilusionado de manera especial de qué modo se mete Granada, nuestra ciudad, en esta edición y en las reflexiones de Andrés Soria, ¿no? Lo que fue la Granada de los años 20, la importancia de un café como el Rinconcillo, el grupo de amigos que hubo en torno a Federico García Lorca, lo que supuso el año 1922, año clave, la elaboración de una estética en torno al cantejondo, con el concurso de cantejondo, pero también clave en la indagación sobre el teatro, y ahí la figura de Manuel de Falla es un punto de referencia fundamental. Y bueno, todo lo estudia con mucha atención Andrés. Para acabar, me voy a animar a leer dos poemas que tienen que ver con las perspectivas que toma Andrés en su edición. En primer lugar, la perspectiva que se relaciona con la muerte de Federico García Lorca y con la memoria de Federico García Lorca. Bueno, desde el momento que se produjo la muerte, pues hubo intenciones por parte de los militares golpistas y del franquismo de desviar la realidad política de lo que fue una ejecución, un asesinato político, y se barajó incluso causas que tuvieran que ver con la homosexualidad de Federico García Lorca. Sin duda ninguna, en un mundo reaccionario y golpista, la homosexualidad no estaba bien vista, pero aparte de la homosexualidad había muchos motivos literarios de compromiso social para ejecutar, asesinar a Federico García Lorca, en una ciudad que no vivió la guerra civil porque el golpe de Estado triunfó inmediatamente, pero que tuvo más de 5.000 asesinatos, tanto en el campo de ejecuciones de entre Biznal y Alfacar como en las tapias del cementerio. 5.000 ejecutados. Insisto en esto porque a partir de ahí, y Andrés tomó posición en su tiempo, y Andrés toma posición en el prólogo, se ha generado debate sobre la fosa donde está enterrada la memoria de Federico García Lorca, el cadáver de Federico García Lorca. Y hubo gente que creyó que el mejor tributo era buscar el cadáver para saber y recoger sus huesos 80 años después de su asesinato. Los que pensamos que García Lorca defiende con su prestigio internacional
la memoria de 5.000 granadinos que fueron ejecutados en 1936, teníamos muchas dudas de que recuperar el cadáver de Federico García Lorca supusiera preparar el territorio de la memoria para especular y crear urbanizaciones de lujo en los montes que rodean a Granada. Y en ese sentido yo comprendí muy bien la decisión de la familia de decir: dejemos a Federico en el lugar porque su prestigio está protegiendo a más de 2.000 asesinados por el franquismo en 1936. Sobre esto habla Andrés en su introducción, y como estamos en Granada, pues a mí me ha gustado especialmente, y quiero aprovechar para leer un poema que escribí en mi libro Completamente Viernes, un libro de amor que escribí cuando yo empecé a vivir con Almudena Grandes. Vinimos a Granada a presentarle a mi familia, y la tarde del día que conocí a mis padres la subí a Biznar y Alfacar a presentarle el resto de mi familia, el resto de mi memoria, el resto de la Granada a la que yo pertenecía. Y para solidarizarme con la postura que defiende Andrés, quiero leer este poema que se titula El pasado. Después de atravesar por las últimas casas humilladas y de sufrir el vaho de los desmontes y los vertederos, la carretera sube al aire limpio en favor de la luna interrumpida hace ya mucho tiempo. Cuando los faros doblan por los estremecidos olivares, se encienden todavía imágenes de guerra, las ametralladoras en sus nidos de rata, los camiones nocturnos, y más arriba, sobre los días y las fechas, un rumor de palabras, un tiempo de poetas y república, de voluntad civil en las pizarras y dignidad, una melancolía de golpe traicionada cerca de Biznar, en la fosa común de este barranco. A los antepasados se regresa por los mares carnívoros de los limones secos, y la historia es en ellos un afluente de la geografía. Hay quien busca ciudades, la balada del bosque y la montaña verde, el armario vacío de una casa, la bandera o el himno. Yo regreso a esta luna suspendida sobre los olivares y tu coche. Aquí viven mis muertos. Estas son mis raíces, y su calor se extiende como una rama al borde del camino, alambres oxidados por la lluvia que sirven todavía para tender mi ropa. Mira, déjame que te enseñe el eco de tu piel cuando te beso. La ciudad está en llamas, tiene el frío de unos años cobardes. Una muchacha dobla la guerrera vencida de un soldado. No sabe si la esconde o si la guarda. Quizás encuentre un día en los cajones de limones secos otra oportunidad. Este poema quería recordarlo al hilo de algunas reflexiones de Andrés, y el segundo poema que quiero leer se titula Obras completas, porque es un recuerdo al día en el que yo, en la biblioteca de mis padres, descubrí la edición de Obras completas que había publicado la editorial Aguilar, Obras completas de Federico García Lorca, que marcaron mi vocación como profesor de literatura y como poeta. Espero que algún adolescente de 12, 13, 14 años en la biblioteca de sus padres encuentre esta edición de Obras completas de Federico García Lorca y siga la cadena que va pasando de memoria en memoria, de tradición en tradición, de mano en mano, porque estará
en las mejores manos para recordar a García Lorca, en las manos de Andrés Soria Olmedo. Obras completas. Al abrir aquel libro en el cuarto cerrado de casa de mis padres, debajo de la piel y de la firma en oro, no me esperaban letras, ni siquiera palabras en los brazos del tiempo. Era la soledad de una paloma oscura, el amarillo hiriente del limón como un sueño en la boca, la luna estremecida de aquello que no vuelve y el sol entre los cascos de un caballo por el amanecer del horizonte. Con el agua en los hombros me senté, el cuerpo sumergido en un silencio, la vida en un poema. De pronto descubrí la autoridad de la tarde imprecisa y de la noche larga. Una vez más, nacer sobre 1969. El mundo estaba abierto. Me llamó la promesa incompleta de un destino. Muchas gracias. Sí. ¿Este está apagado? A ver si cae un telón como los hermanos Marx. A ver. ¿No? Ahora. ¿Sí? Ahora. Sí. Bueno, cuando lo presentan a uno no se sabe bien cómo replicar, más allá de dar las gracias del modo más expresivo posible. Al Ateneo, al Centro García Lorca que nos acoge y especialmente a mi querida Maribel Lázaro, amiga y compañera desde hace una porción de años. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Quizá también pueda precisar mi gratitud recordando que la voz profesional de mi amigo Luis García Montero ahora mismo la oyen más de 400 millones de personas como director del Instituto Cervantes. Y eso da un poco de vértigo, ¿no? De esta parte hay una fracción algo menor, pero que es posible que oiga su voz como académico, y otra un poco menor y más selecta que aprecie su voz poética. Sumando todo, pues resulta que la voz de Luis García Montero es una de las que más se oyen y se atienden, no solo en la anchísima parte de la tierra donde se habla español, sino también en las muchas otras donde se quiere aprender esta lengua. Lo que quiero decir es, pues, y poner de relieve, es la suerte que tengo hoy de que Luis García Montero, poeta, amigo y colega catedrático de la Universidad de Granada, presente esta edición de las obras completas de nuestro paisano Federico García Lorca. Yo he traído estas que tienen la camisa diferente, que son a las que se ha referido Luis. Luis ha escrito una monografía fundamental, entre otras muchas cosas, sobre el Lorca lector, a la que se ha referido hace un momento. Sobre usando los libros que se conservan aquí encima de nuestras cabezas, ¿no? Y ha indagado dentro de esos libros y dentro de las lecturas, lo que leía Lorca dentro de los bastantes libros que leyó. Y encuentra cómo ha ido siguiendo el libro y cómo va leyendo en función de los problemas que lo acucian como persona y como artista una y otra vez. Y cómo encuentra en esas lecturas un enganche seguro para la vida suya, que es a su vez literatura. Y además ha editado 2 veces, con un intervalo de años, una vez en 1990 y luego en 2017,
un libro que hoy tiene la actualidad del centenario, un libro bastante extraordinario que es el poema del Cante Jondo. En mi edición y prólogo naturalmente he recogido sus tesis sobre el encaje de este libro en lo mejor de la tradición romántica europea y española y cómo esa tradición pues, envuelve las temáticas del sur, de los flamencos, de los gitanos, etc. Es decir, el libro aparece dentro de una tradición que se aparta. El libro se incluye en la tradición y se aparta de lo que se espera de esas relaciones. En este caso, pues, del molde creado por Manuel Machado en Cante Hondo, por ejemplo, o por los dos hermanos en La Lola se va a los puertos. Luego, claro, comparto una incitación metodológica que me ha llevado a darle forma al prólogo y, claro, también a la edición. Es decir, apartar a Federico García Lorca principios de los clichés ahistóricos que lo rodean, ¿no? De poeta gitano, poeta salvaje, ¿no? Basándonos en sus propias protestas, ¿no? A Bergamín le dice, oye, que esto me está encajonando, a Jorge Guillén, al mismo tiempo que le está regalando unos romances gitanos extraordinarios, ¿no? Es decir, esa idea como eso, del poeta como el hijo de la naturaleza y que no le debe nada al arte, y sin embargo, lo que sí que interesa es el artista que es capaz de construir la escena central de Bodas de Sangre, por ejemplo, que es la despedida de la novia, usando al mismo tiempo unas soleares de Tomás Pavón y una cantata de Bach para traducir en palabras el contrapunto verbal por un lado y el enlace con la alboreá, ¿no? O usar el sistema de la moda en Doña Rosita, la soltera, o descubrir que Alejo Carpentier viene de París para ver Yerma y inmediatamente relaciona la danza final de Yerma con las ceremonias cubanas ñáñigas que Federico había visto. Es decir, un poeta, un artista moderno y experimentador en todos los campos. Entonces, quizá voy a hacer un pequeño recorrido, quiero decir, la ventaja de las obras completas es también ver cómo evolucionan los temas y las formas y las preocupaciones a lo largo de una carrera que solo ocupó 20 años, pero que fue fulgurante, ¿no? Si nos quedamos con el eje de vamos a hacer un pequeño corte, quedarnos en torno al eje de 1922, ¿no? Ese eje se puede usar, por ejemplo, llevándonos a ciertos poemas del poeta en Nueva York, porque en 1922 se publicó The Wasteland, la tierra baldía, ¿no? Y Lorca vio una traducción en Nueva York y que inmediatamente, como con el mismo procedimiento que explica Luis, pues asimiló, digirió y injertó, ¿no? Porque tiene esa cosa un poco como de jardinero, ¿no? De crear cosas con otros materiales, ¿no? Pero si seguimos este hilo del 22, pues que es un año bastante crudo para Lorca, porque tuvo que hacer de la necesidad virtud, porque lo pasó en Granada no por gusto, sino obligado por su familia a terminar la carrera universitaria, que bueno, terminó un poco de aquella manera. Pero la cosa es que en aquella coyuntura fue una suerte extraordinaria, ¿no? que en 1920 se hubiera venido a vivir Falla a
Granada y que don Miguel Cerón y el propio Falla pues, inventaran hacer un concurso de cante hondo, ¿no? Entonces, él respondió con una conferencia extraordinaria que no está en esa forma, no está en las obras completas, sino en la siguiente, o sea, él cogió esa conferencia, la reformuló en los años 30, la llamó Arquitectura del cante hondo, ¿no? Y le quitó parte de los planteamientos como más idealistas que hay en la primera y incorporó discos y, por tanto, las voces de los cantadores, ¿no? Y, por otra parte, también, al cabo del tiempo, aprovechó la polémica que hubo sobre el cante hondo para dedicar otra conferencia extraordinaria a los cantares, a lo que cantaba la ciudad de noviembre a noviembre. Es decir, que el otro frente de los cantos populares no hondos, flamencos específicamente, pues también lo cubrió, ¿no? Luego escribe el poema del cante hondo, que es un libro pues, que le salió tan bien que lo publicó 10 años más tarde, ¿no? Cuando ya lo que se esperaba de él eran otras cosas, ¿no? Y lo describe en una carta a su amigo Adolfo Salazar, que es un personaje como central en esta coyuntura, porque era, a su vez, como era crítico de música, era interlocutor de Falla. Dice, ahora pongo los tejadillos de oro al poema del cante hondo. Es una cosa distinta de las suites y llena de sugestiones andaluzas. Su ritmo es estilizadamente popular. Y saco a relucir en él a los cantadores viejos y a toda la fauna y flora fantástica que llena esas sublimes canciones. El Silverio, el Juan Breva, el Loco Mateo, la Parrada, el Fillo y la muerte. Es un retablo, es un puzzle americano, ¿comprende? El poema empieza con un crepúsculo inmóvil y por él desfilan la siguirilla, la soleá, la saeta y la petenera. El poema está lleno de gitanos, de velones, de fraguas, tiene hasta alusiones a Zoroastro. Es la primera cosa de otra orientación mía. Y no sé qué decirte de él, pero novedad sí tiene. El único que lo conoce Falla y está entusiasmado, y lo comprenderás muy bien conociendo a Manuel, así en gaditano, sabiendo la locura que tiene por estas cosas. Los poetas españoles no han tocado nunca ese tema, y siquiera por el atrevimiento merezco una sonrisa, que tú me enviarás enseguida. Dado que los poetas españoles sí que habían tocado el tema, ¿no? En la conferencia pues cita a Salvador Rueda, a Melchor de Palau, a Ruy Aguilera, Manuel Machado. La novedad está justamente en el modo de tratarlo, que se aparta voluntariamente del repertorio del colorismo y el descriptivismo modernista, ¿no? Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, ojos negros, negros y negra la suerte, cantares. En ellos el alma del alma se vierte. Así escribía Manuel Machado en su libro Cante hondo de 1912. ¿No? En la conferencia de 1922 leemos que a los gitanos debemos estos cantos alma de nuestra alma. Está citando ese poema, ¿no? Pero en el libro se aparta completamente de esa visión más exterior. Vuelve a emplear las formas modernas para contar la vieja herida de la subjetividad rota. Y eso caracteriza desde entonces en su personalidad literaria una lectura vanguardista del romanticismo. Fin de la cita de Luis. Su esquemática Andalucía enlaza con el sur de los románticos, un espacio de pureza frente a la civilización corruptora, aunque entendido más como ámbito de la muerte que como paraíso idílico. Para transmitir sus verdades se remite al ideal beckeriano de la poesía natural, breve, seca, caracterizado pues, por la autonomía de medios de las escuelas de vanguardia. Y la voz es sin duda nueva, ¿no? Baladilla es como se abre el libro, de los tres ríos. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo, ¿no? Es como si acotara también el espacio del cante, ¿no? Andalucía, dice la conferencia,
desde la Sierra Nevada Granadina hasta la desembocadura sevillana del Guadalquivir. Y después pues, recorre todas estas instantáneas, por eso probablemente habla del retablo en la carta, porque son como figuras que van desfilando, ¿no? por los cantes y al final por los cantaores, ¿no? Pero con esas escenas extraordinariamente intensas y sobrias, ¿no? El poema de la soleá, aparece una escena inexplicable de la muerte en la calle y justo por ser inexplicable es extraordinaria, ¿no? Era madrugada, nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire, que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie, ¿no? Ese que está tomado directamente de las apoyaturas del cante, que para rematar la frase necesita esa especie de explicación. O la guitarra, por ejemplo, que reaparece en casi todas las composiciones del arabesco coreográfico, del gráfico de la petenera, hasta culminar en la danza de la muerte, que es clamor. Por un camino va la muerte, coronada de azares marchitos. Canta y canta una canción en su vihuela blanca, y canta, y canta, y canta. El poema termina con los 6 caprichos de ingenio conceptista de vanguardia, ¿no? 2 plantas frecuentes en el Sacromonte granadino, hasta ayer, por desgracia, se transforman. La chumbera en laoconte salvaje y múltiple pelotari. La pita en pulpo petrificado. El primero es la adivinanza de la guitarra. En la redonda encrucijada 6 doncellas bailan, 3 de carne y 3 de plata. Los sueños de ayer las buscan, pero las tiene abrazadas un polifemo de oro, la guitarra. ¿No? Para resolverla hay que acudir al cante jondo, pero hay que acudir a los acertijos infantiles y a la tradición cultísima de Góngora, que canta al cíclope Polifemo, que tiene solo un ojo en medio de la frente. La prima que canta y el bordón que llora, de Manuel Machado, queda un poco sustituida en este diálogo por unas guitarras que se parecen más a las que pintaban Picasso, Braque y Juan Gris, emancipadas de la imitación. Si nos vamos a lo que pasa en el otro tomo, en el teatro, pues resulta que se dedica también muy cerca de Falla, que en junio de 1923 va a estrenar el retablo de Maese Pedro, se dedica a los títeres, a los muñecos de guante granadinos que se llaman cristobicas. Y como estudió Luis Fernández Cifuentes hace muchos años, pero con mucho acierto, resulta que, por un lado, no es un empeño aislado, porque en Europa y en España, desde Valle Inclán a Gordon Craig, apoyándose en reflexiones de Kleist, que era un romántico, pues se dedican a ver ese tipo de teatro, porque sin la interposición del actor de carne y hueso, pues pasan muchísimas cosas que destruyen y recomponen todas las reglas del teatro burgués, ¿no? Entonces, es claro que se pueden relacionar pues, con los trabajos que hizo Bakhtin sobre el carnaval. Entonces, los títeres de Cachiporra pues, mezcla los elementos trágicos y cómicos, igual que la profusión de personajes del reparto hace pensar que la puesta en escena dificulta la labor de los titiriteros, pero quizás los podrían representar personas. Pero dentro de la obra siempre la lógica es la de los muñecos, ¿no? Cocoliche, enfático. Cristovitas no era una persona, Cocoliche es otro muñeco, claro. Rosita, ¿qué? Que no me lo diga siquiera, qué sofocación más grande. En el prólogo que
¿no? Si se ve, digamos, sin salirse del tomo, hay toda una cadena extraordinaria de prólogos de Lorca a sus producciones teatrales, ¿no? Entonces, aquí hay un manifiesto en torno a un teatro de un espacio natural, de un público nuevo, más atento y más participativo. Aparece Mosquito y dice: hombres y mujeres, atención, yo y mi compañía venimos del teatro de los burgueses, del teatro de los condeses y los marqueses, un teatro de oro y cristales, jardín de la majadería y el buen tono, donde los hombres van a dormirse y las señoras a dormirse también. Yo y mi compañía estábamos encerrados, pero un día vi por el agujerito de la puerta una estrella. Entonces yo avisé a mis amigos y huimos por esos campos en busca de la gente sencilla. Entonces, el motivo, claro, es, pero también de la zapatera y del perlimplín, es el motivo del viejo y la niña, ¿no? Que es un topos, un lugar común de lo grotesco, que cuando llega al siglo XX pues, ha pasado por la comedia del arte, ha pasado por Cervantes, que además lo sitúa en una indecisión entre lo trágico y lo cómico, porque, claro, respeta un poco el deseo del viejo, sabe que es inevitable y que va a caer en la cuenta. Es decir, que no es solo lo puro grotesco, ¿no? Después de Cervantes, pues las comedias fundamentales de Moratín, que estudió nuestro maestro Juan Carlos Rodríguez. Entonces, con todos esos elementos opera Lorca, empezando por lo grotesco. Entonces, don Cristóbal, Cristovica, el personaje central de todo el ciclo, es como puro cuerpo desbordado en vientre y prolongado en una cachiporra fálica. Pero herencia, la cachiporra viene de su pasado como heredero de don Cristóbal Polichinela, o sea, el Pulcinella de Nápoles, y es emblema de su poder. Pero es un poder solo de risa, ¿no? Es decir, el ejercicio de esa autoridad y su derrocamiento final es lo que da la sustancia al teatro de las marionetas. Pero luego, por ejemplo, Rosita, el personaje femenino, ¿no? Es un personaje completamente salvaje y fuera de toda medida, ¿no? Está entre el amor y la imposición familiar y está, por ejemplo, bordando en un gran bastidor y contando las puntadas y resume la situación dramática, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¡ay! Se pincha, llevándose el dedo a la boca. 4 veces me he pinchado ya en esta última de a mi adorado padre. Es verdad que un cañamazo es una labor difícil. 1, 2, suelta la aguja. ¡Ay, qué ganicas tengo de casarme! ¿No? Igual que Mariana Pineda, pues tampoco borda para la satisfacción estética femenina, sino para el comercio, ¿no? Mariana borda para la política y por imposición de su padre, doña Rosita tiene que bordar. A bordar y a callar. Y el padre decide que se case no con su novio Cocoliche, sino con don Cristovital de la Porra, que es rico. La ve así, dice, ¿qué alzada tiene? Dice, me quedo con ella definitivamente. La pobre Rosita pues se resigna a regañadientes tras haber pensado en venderle el alma al diablo y renegar contra los padres, contra los curas, en un párrafo que el franquismo censuró, por cierto. Pero sigue por debajo en tratos con el galán Cocoliche y admite también a otro exnovio, un melancólico currito, el del puerto, que ha regresado de un largo viaje. Después de distintos avatares en espacios públicos, como la taberna de Espantanublos, donde se esconde Currito y los mozos se ríen de Cristovita, Barriguita, y consiguiente reparto de cachiporrazos, o sitios como la zapatería de Cansaalmas, que es Ser Lento, o la barbería de Fígaro. Fígaro de pronto está pelando o afeitando a don Cristóbal y descubre que tiene la cabeza de madera. ¿Cómo va a ser? Don Cristóbal pues, llega a la boda, se encuentra a los 2 amantes, cada uno en un armario, pues ya explota literalmente de ira, ¿no? Y lo llevan a enterrar entre latines macarrónicos de los curas. Uri memento, un hombre muerto, ¿no? Entonces, eso es primero el acierto de la maravilla. Y después la onda expansiva, es decir, que
Luego hacen una función de títeres con Falla el 6 de enero en casa de los García Lorca, que resulta ser como una especie de ensayo de la función del retablo, el retablo de Maese Pedro, que es ese episodio del Quijote que le pone música a Falla por encargo de la princesa de Polignac, que en realidad era la dueña de las máquinas de coser Singer. Pero luego toda esta ruptura de las reglas, ¿no? Lorca las pasa, por ejemplo, a la zapatera prodigiosa y en parte también pues, al perlimplín, ¿no? Que tiene un doble fondo muy especial. De manera que una ventaja posible es poder ver todas esas conexiones, ¿no? Sin recurrir a otras ediciones dispersas. Y ya está. Muchas gracias. Está muy divertida. Bueno, pedimos la palabra a la gente. A ver, a ver, sí. Decía que vamos a abrir un tiempo por si queréis decir algo, preguntar algo, lo que queráis, ¿vale? Tenemos aquí un micro que os lo pasamos. Mi amiga Isabel, ateneísta de pro. Os acerca el micro para las palabras, posibles palabras que tengáis que decir. Venga, animaros, que hay mucho que decir de esta edición de Andrés y de esta presentación de Luis. No se anima nadie. ¿No se anima nadie? Estamos muy altos sentados. Me intimida mucho. Es que había hablado tan así, que es temprano todavía. No hace falta preguntar. Escogemos cada uno un poema de Lorca, lo leemos Vale. y nos vamos a tomar una cerveza. Sí. Hay una pregunta por allí. Pues sí, que es otra solución. Hola, muchas gracias por la presentación. Y creo que ya se ha contestado mi pregunta justo antes de que la hiciera, porque quería preguntarle especialmente a Andrés, ¿cómo imaginas que puede ser leído? ¿Cómo imaginas que podrían ser leídos estos dos tomos? No me refiero a una recomendación o a una indicación, sino cómo piensas, porque ha sido muy bonito escucharte, ¿no? Cómo ibas saltando de la reflexión a la lectura en viva voz. Y entonces, de repente me he imaginado, ¿no? Como que sería que estos tomos estuvieran en esas casas con personas de distintas edades, leyéndose unos a otros en viva voz. Pero quería preguntarte, bueno, ¿cómo lo imaginas, ¿no? Que puede ser utilizado este aparato, estos dos libros que son como aparatos. Pues yo creo que como si fuera una partitura. Es decir, con la mayor concreción y sencillez posible y luego pues, haciendo caso a las indicaciones de la edición. Ahí, naturalmente, hay un trabajo que es necesariamente y obligatoriamente de los editores, ¿no? Es decir, pensar que, no sé, que la transcripción mecánica de un manuscrito tiene más valor porque es como está más cerca del corazón del autor, es una simpleza, ¿no? Pero la cuestión es sujetarse a la letra, porque es que realmente es un escritor, yo creo que es buenísimo,
Quiero decir, por obvio que sea, ¿no? Quiere decir que la... yo qué sé, nada más que la magia del asonante, ¿no? Cuando hace encabalgamientos, ¿no? Que esa parte que se mete, ¿no? en la frase en el verso siguiente y crea como un contratiempo, pues así quiere decir que es un libro que puede servir, yo creo, para aficionar a la gente a leer poesía suya y poesía de otros, ¿no? Y también poesía, digamos, poesía dramática, porque al leer teatro, pues uno tiene que figurarse pues las distintas voces y el espacio y claro y el movimiento, ¿no? Pues si uno ve pues, el Perlimplín, por ejemplo, ¿no? El papel que tiene explícitamente la música de Scarlatti, ¿no? Entonces crea una frontera entre lo teatral y el ballet. Y entonces en eso está como lleno de matices. Entonces yo creo que el disfrute es sacarlos. Hola, perdón. Antonio. Esta pregunta era para Luis. Bueno, tú recorres y conoces bastante probablemente los intereses y los derroteros por los que navega la poesía que le gusta a la gente más joven. Cuando digo más joven, digo muy joven actualmente. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo ves la vigencia, el interés entre esta gente de la poesía de García Lorca? El conocimiento histórico al que muchos hemos llegado a García Lorca a través de la política, de la historia casi, a veces, ¿no? ¿Cómo ves, con la fragilidad en la que reposa el conocimiento histórico de los jóvenes, cómo ves el vínculo entre estos jóvenes y la poesía de García Lorca, su vigencia y su interés? Mira, ahora se hace muy buena poesía en España y en Granada. Una poesía estupenda. Antes a la entrada he visto a Javier Calderón. Aquí vive también Rosa Belver. Hay gente de mucho talento. Y Juan José también lo he visto por ahí al entrar. Lorca es un clásico. Y yo creo que se acercan a Lorca como a un clásico, a alguien que nació en 1898. Y lo bueno de la literatura es que te permite en un momento determinado trascender de tu propia experiencia para identificarse con una verdad humana. Y en ese sentido la poesía de Lorca permite mucho esa identificación y permite el reconocimiento de la emoción. Ahora se hace una poesía que dialoga con la lengua cotidiana, con los aspectos de una realidad que ya no son la realidad de los años 20 en Granada, ni de los años 29-30 en Nueva York. Hay otro tipo de vivir la intemperie y lo bonito de la poesía es que te permite recibir una herencia del pasado que tú adaptas para buscar tu propio mundo y tus propias inquietudes. Y a mí me parece que Lorca es un poeta de absoluta referencia, muy peligroso, porque eso todos los que nos dedicamos a escribir lo hemos aprendido rápidamente. Acercarse mucho a Lorca
te convierte en escribir no con tu propia poesía, sino a la manera de. Entonces conviene mucho enmascarar las lecciones de Lorca, porque en cuanto te acercas mucho suena a Lorca demasiado, y eso hay que controlarlo bien en los diálogos con la intertextualidad, pero yo creo que es un clásico y que desde luego está en el fondo de la formación de todos los poetas jóvenes, aunque ellos utilicen esa herencia para responder ya a un mundo muy distinto al de Federico García Lorca. Por ahora, si el siglo XXI se sigue empeñando, acabaremos viviendo en el mismo mundo que Federico García Lorca en cuanto nos descuidemos. Mira, está Antonio por allí. ¿Puedo hablar en voz alta desde aquí? Yo quería en primer lugar, por supuesto, felicitar a Luis y a Andrés y a Maribel y el Ateneo y el Centro por la organización de este acto. Y ahora voy muy concreto a la pregunta que está en mis intereses también profesionales. Yo quería preguntarle quizás a Andrés, por ser el que ha realizado las obras completas, el prólogo y todo ese estudio introductorio, quería preguntarle si nos puede sintetizar cuál es la visión del cuerpo humano en la obra de Lorca y si a lo largo de las obras completas se ve algún tipo de evolución en esa visión que puede tener sobre el cuerpo humano Federico García Lorca. Pues, no, la pregunta se la... Pero bueno, quizá, quiero decir, hay distintas versiones del cuerpo humano, yo qué sé, en el libro de poemas, de pronto la presencia esa de los muslos de un San Cristóbal que le cruza del río, pero luego en Yerma, ¿no? Víctor, ¿no? Dice, ¿pero tú de esto de tal? Dice, sí, yo de que tenía 14 años, ¿no? me agarró Víctor para saltar una acequia, ¿no? Y me temblaron los dientes como todavía no. Y hay como distintas versiones. Quizás lo más impresionante y lo más coherente en este tiempo, en estos 2 últimos años, son esos paisajes del poeta en Nueva York, ¿no? Paisaje de la multitud que vomita, paisaje de la multitud que orina, ¿no? En donde hay como una especie de adhesión que de pronto, al leerlo en plena pandemia, ¿no? De pronto ves que ahí se da como por supuesto, esa especie como de fascinación por el destino de esos cuerpos, digamos, abandonados a vivir o a morir o a disfrutar, ¿no? Pues cuando el poema ese que tienen en Coney Island, donde está que en alguna edición ilustrada hay unas fotos, ¿no? Y, es una multitud de gente en Coney Island, al lado de Nueva York, que había un parque de atracciones, ¿no? Y una multitud como de varios estadios de fútbol, ¿no? O sea que... y después, claro, o sea, en el aspecto erótico es fundamental, ¿no? Es decir, a lo mejor, pues en uno de los sonetos al final hace una expresión que es alma mordida. Quizás esa paradoja es como que resume los dos extremos del ¿no? Dice, lo leo en un momento.
a ser como en la... El soneto de la guirnalda de rosas, ¿no? Creo, sí. Esa guirnalda, pronto, que me muero. ¿Qué página es? En la página 829. Esa guirnalda, pronto, que me muero, teje deprisa, canta, gime, canta, que la sombra me enturbia la garganta y otra vez viene y mil la luz de enero. Entre lo que me quieres y te quiero, aire de estrellas y temblor de planta, espesura de anémonas levanta con oscuro gemir un año entero. Goza el fresco paisaje de mi herida, quiebra juncos y arroyos delicados, bebe en muslo de miel sangre vertida, pero pronto, que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida, el tiempo nos encuentre destrozados. Es que la máxima polarización de toda la tradición así de, digamos, de cuerpo y alma, ¿no? Yo ya he leído el mío. Bueno, pues si no hay más palabras, nadie quiere intervenir más, damos por terminado el acto. Es que hay una...